titulado este mensaje Compartir con amor. Así que vamos a hablar de valores, ¿os parece? No vamos de números, vamos a hablar de valores. Le preguntaron al gran matemático árabe, se llamaba Al-Khawarizmi, algo así, sobre el valor del ser humano. Y este respondió: si tiene ética, su valor es igual a 1. Te voy a poner el micro. Hay que subir un momento. Dice, si tiene ética el ser humano, su valor es igual a 1, ¿vale? Y si además es inteligente, agrégale un 0 y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmale otro 0 y su valor será igual a 100. Pero si por encima de sobre todo esto es además una buena persona, es una bella persona, agrégala otro 0 y su valor será igual a 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, recordarlo, perderá todo su valor, pues solamente le quedarían los ceros. Así de sencillo, ¿no? Sin valores éticos y principios sólidos no queda nada. Solamente delincuentes, corruptos y malas personas. Si en lugar de al matemático le hubiéramos preguntado a Dios, seguro que su respuesta hubiera sido diferente, ¿no? Sin embargo, esto me recuerda que sin el valor supremo de Dios, que es el amor, es el valor mayor que Dios nos brinda, somos, como dice en Corintios 13, dice que somos como metal que resuena, ¿no? Estamos vacíos y entonces nuestro valor es 0. Así que hay una pregunta que me llama mucho la atención, es ¿cuánto tienes? Mira, vosotros sabéis que hemos vivido en Guinea mucho tiempo y en Guinea siempre que alguien busca algo te preguntan ¿cuánto tienes? Y a mí me llamaba esa pregunta siempre mucho la atención, la encontraba como muy invasiva, ¿no? Y los jóvenes que se daban cuenta de todo, siempre de broma, cada vez que yo les pedía hacer alguna cosa me preguntaban ¿cuánto tienes? Así que dependiendo de lo que uno se quería gastar, te hacen su oferta, ¿no? Así que así empezaba el regateo. Cuando ibas al mercado y buscabas un artículo, una tela o un mueble o cualquier cosa, cualquier herramienta, ¿cuánto tienes? Y empezaba el regateo. ¿Y tú? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Sí? Porque ¿cómo te sientes? Si os lo preguntara a cada uno de vosotros, ¿qué me diríais? ¿Soy una persona rica o soy una persona pobre? ¿Cómo te valoras? Sobre todo, ¿no? Porque dependiendo de eso, se irán respondiendo las preguntas, y tengo unas cuantas. Os confieso yo que durante mucho tiempo me he considerado pobre. Un único salario básico, una familia de 5 personas, un ministerio pastoral con muchos traslados, muchos viajes, en fin, que llegar al final de mes era siempre un desafío, como para cada uno de vosotros me imagino también. Pero después de mi experiencia africana, mirando las casas donde hemos vivido, mirando que en casa hubiera poco, hubiera mucho, siempre ha habido para comer y también incluso para invitar a otras personas. Siempre hemos sido vestidos decentemente, incluso hemos podido ofrendar, pues tampoco éramos tan pobres, ¿no? Porque ¿qué es ser rico? ¿Tener dinero es un problema? ¿Solo tienen que ser generosos los ricos? Bueno, la posesión de riqueza siempre involucra una gran responsabilidad, porque por supuesto que tener dinero no es el problema, sino más bien cómo se administra ese dinero, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo con nuestro dinero, ¿no? Hay quien tiene dinero y no le luce nada porque es una persona gastosa, ¿no? Esa persona que se tiene un agujero en la mano, todo lo que coge se le va, nunca tiene dinero para nada, ¿no?
Y hay personas así que no les gusta el dinero que puedan tener. Sin embargo, solemos fijarnos siempre y más en quien tiene dinero y que ha prosperado en la vida y que le ha ido bien según nuestros criterios humanos, ¿no? Así que el mejor valor de la fortuna es que da también la oportunidad de hacer un bien más grande, ¿no? Dice la Biblia que por medio de nuestras acciones, las buenas acciones, demostramos nuestra fe en Cristo y echamos mano de la vida eterna. A ver, vamos a pensar esto, a masticar esto un poquito más, ¿vale? Yo recuerdo que hicimos unos estudios hace ya mucho tiempo cuando vivíamos en Lorca, con las mujeres de Lorca, y estamos hablando del valor que tienen las cosas y que si el valor de las buenas obras fuera económico, pues solo los ricos podían ganarse el cielo, ¿no? Es una creencia que hay en el trasfondo social de nuestra cultura, ¿vale? Hacer buenas obras para alcanzar el cielo. Entonces, ¿quién puede alcanzar el cielo? Solo los que tienen posibilidad de hacer buenas obras o obras mayores. Los demás, entonces, se quedarían como atrás, ¿no? Sin poder llegar nunca, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que esto no es así. Y tampoco debemos limitarnos en nuestros proyectos misioneros, por ejemplo. No seamos pequeños, pensemos en grande, porque todos y todas somos llamados a dar y tenemos el deber de ser generosos. Fijaros, que yo hago una distinción entre el don sobrenatural de la generosidad, que es un don que nos da el Espíritu Santo, como en todos los dones, ¿vale? Hay personas que tienen el don de orar y pueden tirarse horas orando y tan felices, ¿no? Y otros de nosotros pues tenemos que hacer un esfuerzo o tenemos que tener una rutina de oración para conseguir orar un cuarto de hora o media hora al día, ¿no? ¿Sí? Entonces, una cosa es el deber cristiano y todos tenemos el deber cristiano de todos los dones. En el deber de orar todos debemos orar, necesitamos orar, pero hay personas que tienen el don sobrenatural de la oración y no les cuesta y siempre están haciéndolo, ¿no? Y en la generosidad es lo mismo. Todos tenemos el deber de ser generosos, pero hay personas que además tienen ese don, esa gracia, ¿no? Que siempre son generosos, ¿no? Y parece que no les cuesta. Entonces, el deber es una característica, podríamos decir, obligatoria, ¿no? Del compromiso del cristiano. Pero no es el valor de lo que tienes, es la actitud lo que importa. Se nos dice que debemos usar, en el texto que hemos leído, nuestras riquezas para hacer ¿qué? Para hacer bien, para hacer buenas obras, ¿no? Vale. Que siempre tenemos que estar dispuestos a compartir. Que me gusta cuando los demás comparten conmigo, pero cuando yo comparto con los demás, a lo mejor me cuesta un poco más y lo tengo que interiorizar, ¿no? Y debemos recordar, ¿no? Que los miembros de la Iglesia los cristianos, somos miembros de una comunidad, de una fraternidad, ¿no? Y tenemos que ver la Iglesia como la familia de Dios, ¿no? Y se nos dice, la palabra de Dios, se habla muchísimo de dinero, de valores en la Biblia, que nosotros tenemos que usar sabiamente los recursos que tenemos, ¿no? Tenemos que usar la cabeza en proyectos estudiados y meditados. No nos ponemos a hacer una cosa sin pensarlo, sin meditarlo, sin saber si vamos a llevar la cosa hasta el final, ¿no? Lo pensamos bien, lo preparamos y lo hacemos. Así nos estamos proveyendo de una buena base para nuestro porvenir, ¿no? Estamos hablando del mundo de porvenir, ¿no? En realidad estamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra escala de valores, estamos convirtiendo nuestros valores, que al final son egocéntricos, estamos cambiándolos por valores del reino. Como alguien ha dicho, lo que me guardo, lo pierdo.
Lo que doy, lo tengo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Lo repito. Lo que me guardo, lo pierdo. Lo que doy, lo tengo. Es como contracorriente, ¿eh? Es como contrasentido. A mí me gusta mucho esta frase porque aunque parezca un contrasentido, pero toda nuestra vida corriente toda nuestra vida cristiana es como a contracorriente, a contracorriente de cómo piensa la gente, de cómo piensa nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no? Porque ¿qué dice la sociedad? Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Entonces, si eres rico eres una persona importante y si eres pobre, pues no vale nada, no importas. Pero mirad, en la Biblia no se trata de cuánto, se trata de quién eres. ¿Os acordáis de la viuda pobre, la que nos cuenta Lucas en el capítulo 21, en el versículo 12? ¿Qué tenía esa mujer para ofrendar? Dos blancas. Dos blancas, dos moneditas. No eran ni siquiera euros, eran monedas más pequeñas. Pero sin embargo Jesús vio la ofrenda y dijo que esa mujer sí que había ofrendado bien, ¿no? No se trata de cuánto, se trata de la identidad, de quién soy yo en Cristo. Una vez más se trata de cómo soy. Aun si no tenemos riqueza material, podemos ser ricos en buenas obras. ¿Lo creéis? Sí. No importa cuán pobres podamos ser, ¿no? Siempre tenemos algo para compartir con alguien. Entonces la pregunta siguiente que yo me planteo es ¿por qué doy? Cada vez que podemos dar algo y no lo damos, restamos al tesoro que se nos guarda en el mundo por venir, o sea, en el cielo, ¿no? Cada vez que damos, aumentamos la riqueza que se nos guarda para la eternidad. Esto es un poco difícil, ¿no? De asimilar a lo mejor. A ver, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis sentido en vuestro corazón un vivo deseo de dar algo a alguien? ¿Lo habéis sentido? Nadie lo ha dicho, nadie lo ha pedido, pero habéis pensado, ay, le podía llevar, no sé, una tira de agua a esta familia o una tira de leche. Y a veces, sin saber por qué, te viene ese pensamiento y luego empiezas a pensar que, pero bueno, ¿dónde voy yo con tan poco? Y ahora, ¿cómo me voy a presentar en casa del hermano, de la hermana? Y decirle, mira, te traigo esto, te traigo 6 botellas de agua. Y me va a decir, ¿pero dónde va? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te has creído, no? Y si le sienta mal al hermano, y si se siente ofendido, ¿qué pasa con todo eso? Al final, digo una tira de agua por decir algo, pero puede ser cualquier otra cosa que sintáis en vuestro corazón, ¿no? Y al final vas poniendo tú misma, o yo misma, tantos peros a ese pensamiento, a ese impulso, que al final no lo hacemos, no lo hago, y se nos queda como un mal sabor de boca, como que si has fallado en algo, como si Dios te estuviera diciendo algo y tú lo hubieras hecho mal porque no lo has hecho. Pero dice que la palabra de Dios, que si usamos nuestros bienes para aportar ayuda y bienestar a otros, al hacerse un poquito más pobre, cada uno realmente se hace uno un poco más rico. En las cosas del tiempo y en las cosas de la eternidad es más bienaventurado el dar que el recibir. Es una frase que no sabemos de memoria, pero que ¿cómo nos cuesta aplicarla? El otro día estábamos sentados mi hermana y yo tomándonos un refresco y vino alguien a pedirnos un café. Y uno no lo quiere mirar, porque sabes, ¿no? Que todo el mundo está pidiendo. Pero esto me hacía reflexionar, ¿por qué doy? ¿O por qué no doy? ¿No? ¿Por qué doy? Pues doy porque Dios mismo lo hace. Veo a Dios dar constantemente a su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento, todo ese Antiguo Testamento que estamos estudiando, como sea el pastor Julio en la escuela dominical, ¿no? Dios le da el maná, le da codornices, le da agua al pueblo del desierto, le da reyes, le
constantemente. Pero es que en el Nuevo Testamento a Jesús lo vemos todo el tiempo dando y dando. Todo su ministerio en la tierra es dando. Al Espíritu Santo en Hechos, ya a partir de Hechos lo vemos dando, estando presente, ¿no? Todavía el Espíritu Santo sigue dándonos, acompañándonos, proveyéndonos. Yo soy una hija de Dios y el dar está como preinstalado en mi configuración. Solo tengo que activarlo. Vosotros sabéis cómo van, ¿no? Las computadoras, los ordenadores, ¿no? Hay cosas que no funcionan porque nunca las has usado, pero tienes que registrarte y tienes que ponerlas en marcha. Entonces ya funciona para siempre, ¿no? Pues ese botón de dar también está preinstalado en cada uno de nuestros seres. Dice el versículo que hemos leído, que hagan bien. Eso es una orden, no es, ¿queréis hacer bien? ¿Os parece bien si hiciéramos algo bueno? No, dice, que hagan bien. Y leemos en Hechos 10, en el versículo 38, lo voy a leer en la versión de la traducción viviente, dice, y sabéis que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo haciendo el bien porque Dios estaba con él. Nuestros objetivos son diferentes a los objetivos del mundo, porque no están orientados solo a amontonar o a gastar en placeres o en beneficios propios, sino en hacer bien a los demás. Consecuencia del amor de Dios que habita en nosotros, que siendo ricos en acciones honorables. Es una palabra pasada de moda. ¿Alguien sabe lo que son acciones honorables? Parece que el sentido y el significado de honor se haya perdido en nuestros tiempos. Es una palabra que no usamos casi, pero es algo que nos pide Dios, ¿no? Jesús mismo no usaba el dinero para hacer el bien, sino que usaba que... ¿Vosotras habéis leído en el Evangelio, en algún sitio, que Dios diera limosna? ¿O que Jesús usara dinero para ayudar a los demás? Claro que usaba dinero. Y claro que las cosas que él necesitaba eran a base de dinero. Y había gente que ofrendaba para que Jesús tuviera lo necesario, ¿no? Pero Jesús daba dinero a la gente, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Él usaba su esencia, su forma de ser, lo que había dentro de él. Usaba su poder, usaba su sabiduría y su compasión para restaurar a las personas. Traía buenas noticias, nos acercaba al reino de Dios. Estar con él era tan atractivo. No se trataba de dinero, pero había bendición. La gente andaba lo que tuviera que andar, se movía lo que tuviera que moverse, pero querían estar allí, cerca de él, porque Jesús daba. Cuando hablamos de dar, se nos viene una frasecita a la cabeza, ¿no? Siempre pidiendo. Algunas madres le decimos a nuestros hijos, pides más que el gobierno, hijo, ¿no? A ver, sabiduría. Estamos cansados que nos pidan. Yo, cuando estaba en Guinea, ni quería que me dijeran mis jóvenes que tenían hambre. ¿Sabes? Porque ellos ya molestaban, de verdad. Les encantaba que les dieran, pastora, tenemos hambre. Y era como removerte la conciencia, ¿vale? Si tú comes, ¿cómo vas a comer y que ellos no coman? Solo tengo un plato de comida para darlos. Dándolo. Y cogían el plato, se lo bajaban y entre 3 o 4 se lo comían. Y dices, madre mía, Julio, aquí tenemos que hacer, somos 2, pero vamos a hacer comida para 4 o 5, porque esto... No, a veces te cansas que te pidan. Hay mucha necesidad. Hay muchas causas que son justas. Hay muchas organizaciones, muchas iglesias pidiendo para misiones,
pidiendo para obra social, pidiendo para construir templo, para lo que queráis. Hay muchísimas peticiones que llegan a nosotros. Y a vosotros, hermanos, os llegan algunas. Pero los que estamos enviando noticias muchas veces filtramos muchísimas peticiones, porque sabemos que no podemos llegar a todo, ¿no? Así que, ¿qué tenemos que pedir nosotros? Cuando alguien nos pide y vemos que no podemos con todo, ¿no? Y la primera cosa que os recomiendo que hagamos es, primero, pidámosle a Dios su opinión. Si Él lo aprueba, el Señor mismo te va a dar carga y te lo repetirá, te lo hará saber para que te entere bien. Señor, siento que tengo que llevarle un bizcocho a casa de fulanito. ¿Tú quieres que se lo lleve? Y si tú sientes que el Señor te dice que sí, pues ves y llévaselo con confianza. Porque ya no es de parte tuya, es de parte del Señor. Pero si el Señor quiere que tú des una ofrenda para algo especial, el Señor pondrá la carga en tu corazón y te lo repetirá las veces que haga falta, pero tú sabrás que es de parte del Señor. Pregúntale a Dios, siempre pregúntale a Dios, cualquier cosa que vayas a hacer. Segundo, prioricemos también nuestras lealtades, nuestra iglesia, nuestros ministerios misioneros, nuestros compromisos, porque mirad, a veces pasa una cosa. Nosotros tenemos un compromiso con la iglesia y tenemos que sustentar nuestra iglesia, ¿no? Pero a veces viene cualquier organización y le damos el dinero que hemos apartado para el diezmo. Y entonces nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestro proyecto de iglesia se queda cojo. Entonces, podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Prioricemos nuestras lealtades. Cuando tú estás en casa haciendo tu presupuesto, tienes, bueno, por lo menos en Julio ya hacíamos así. Lo primero que cortábamos era la ofrenda y así ya lo que quedaba era limpio y ya era lo que teníamos para gastarnos. Y lo segundo era comida, porque no podíamos dejar a nuestra familia sin comer, ¿vale? Y después facturas. Y si quedaba algo para después, para lo que fuera, pues vale. Pero lo primero es lo primero. Entonces prioricemos nuestras lealtades. Tercer consejo. Consideremos nuestras posibilidades y demos también según nuestras fuerzas. Porque yo suelo decir que el Señor no nos pide más de lo que podamos dar, pero sí que nos pide todo lo que podemos dar. ¿Vale? Es que no podemos racanear al Señor, no podemos regatearle. ¿Vale? No nos va a pedir más de lo que podemos dar, nos va a pedir según nuestras fuerzas. Pero sí que si somos fieles con Él, os aseguro que no nos va a faltar de nada, porque lo sé por experiencia. ¿Y qué hacemos si los que queremos ayudar solo vienen por interés? ¿La verdad que os lo habéis preguntado? Si la gente solo viene cuando hay comida, si la gente solo viene cuando damos o regalamos algo. Una vez más, aquí hay que ser sabios y no dejarse desplumar por un sin escrúpulo, que los hay en todos los sitios, ¿no? Y siempre hay uno de turno, ¿no? Que viene y que aparece por nuestras congregaciones y que pide, ¿no? Y que se aprovecha de nuestra generosidad para engañarnos muchas veces. Pero si ayudamos a alguien que no se lo merece tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es grave? Mirad, ¿no hacemos misericordia a uno de estos pequeños por amor al Señor? ¿No ofrendamos realmente a Dios? Pues Él se lo cobrará. Si alguien nos engaña, no os preocupéis. El Señor se lo va a cobrar de una forma o de otra. No hemos venido luego nosotros también al Evangelio por puro interés, vamos a ser sinceros. Venimos al Evangelio porque nos interesa, hermano, porque nos interesa descansar, porque nos interesa tener la seguridad de la salvación, la seguridad de la eternidad, etc. No pasa nada.
mi hermano, mi hermana, aunque nadie te agradezca lo que estás haciendo o lo que has dado, el Señor lo sabe. Y al Señor no se le olvida nada. Así que vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Eso le preguntó Elías a la viuda, ¿recordáis? Y aquella dijo, un poco de harina y un poco de aceite. La viuda de Sarepta. ¿Qué tienes? ¿Te tienes solo a ti mismo o a ti misma? Pues, ¿qué es darse a sí mismo? Es mirar, es hacer ofrendas de tiempo. Porque hay que apartar tiempo para servir al Señor. Hay que apartar tiempo para orar, para leer. Hay que darse a sí mismo también es dinero, también es ofrenda de talento, es ofrenda de capacidad, es una ofrenda de conversación. ¿Cuántas veces hemos estado hablando con un hermano, una hermana que lo ha necesitado, una persona que te ha acercado al Evangelio y que necesita que tú le hables? ¿De afecto? No me digáis que no venís este domingo a por un abrazo. ¿Quién no ha venido a por un abrazo este domingo? Aquí por lo menos ya se están prohibiendo los abrazos por la calle, ¿lo sabéis? Yo recuerdo mi hermana y mi cuñado que hacían mucho evangelismo y salían a la calle y una parte del ministerio era dar un abrazo a la gente, ¿no? Ahora aquí en España ya se va a prohibir porque muchos lo han aprovechado para robar a la gente, ¿no? Pero aquí en la iglesia tenemos esa libertad y ese cariño para podernos dar ese abrazo fraternal y bendecirnos, ¿no? Con ese afecto. Dar también, dar de sí mismo es darle la alegría que tienes en tu vida. Es dar enseñanza, es compartir los valores bíblicos, es hacer visitas, es cuidarse, dar cuidados, es ofrenda también de comida muchas veces, de sabiduría, de consejos, de ayuda. No solo tiene que ser de dinero. Darse a sí mismo es entrega, es compromiso, es sacrificio. Sí, porque David decía, daré algo a Dios que a mí no me cueste. Es una frase que siempre me retumba en la cabeza. Hubo un tiempo que miré a mis manos y me pregunté, ¿qué tienes? Damaris, ¿qué tienes? Un poco de experiencia, un poco de amor, un poco de conocimientos, pero esto no da para ser misionera. Y oí al Señor que decía, no te preocupes, ¿estás disponible? Sí, Señor, estoy dispuesta. Pues entonces no te preocupes, yo haré el resto. Y vaya, sí lo ha hecho. Dios ha hecho cosas en mi vida, en la vida de Julio, que ni nos imaginábamos que podían pasar. Así que seamos prácticos, hermanos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes? Mi recomendación en esta mañana es que decidas amar, porque el amor es una decisión que no depende de emociones pasajeras o de los sentimientos que derivan de ellas. El amor, dice 1 Corintios 13, que nunca deja de deseo. En nuestro tiempo, esto es una verdad difícil de tragar, porque cuando la persona que amas, la persona amada, te defrauda y tus emociones reaccionan, tu criterio te convierte a ti en juez y tu condena se vuelve pues muy subjetiva porque es tu impresión y también se vuelve muy legalista, ¿no? Y ya no se ajusta al criterio divino de amar. Y dice la Biblia que no juzguéis. ¿Para qué? Para no ser juzgados. El amor nunca deja de ser. Mira, Dios ha decidido amarnos. Dios ha decidido salvarnos. Ese amor tan incomprensible, tan inmenso, tan sacrificial, es fruto de la voluntad de Dios. Porque es la misma naturaleza de Dios que pasa por el ADN espiritual. ¿Tú eres hijo o hija de Dios? Pues tienes ADN espiritual de Dios en tu ser. Es nuestra identidad de hijos de Dios, es
como somos. Así que decide amar. Me dirás, ¿a quién tengo que amar? Primero, ¿a quién? A Dios, claro que sí. Pero nos recomienda la palabra que dice que tenemos que amar primeramente a los de la fe. A los de la fe primeramente. Sí, primero hay que empezar por los de casa. Así que, por ejemplo, si mi hermana está aquí, o mi madre, o mi hija, necesitan algo, ¿yo qué hago? Pues corro su ayuda y vosotros a lo vuestro me imagino que también, ¿no? Que sí. Nosotros aquí somos parte de una gran familia, siendo Cristo nuestro Padre, ¿no? Nuestro papá. Mirad, entre hermanos suele haber rifirrafes. Yo estaba muy preocupada con mis 2 hijas adolescentes, porque tuve un tiempo que no paraban de molestarse, de regañarse, de gritarse, de hacerse las mil y una a las 2. A mí me hubiera venido muy bien en ese momento haber escuchado a la psicóloga Esther Martínez dándonos una charla años más tarde que decía que las riñas entre hermanos eran saludables. Chica, pues a mí me hubiera gustado enterarme antes, ¿no? Porque mira que sufrí con las riñas de mis hijas un montón, ¿no? Y tenía razón la psicóloga, porque mis hijas han madurado y se aman entrañablemente ahora, hace tiempo ya, de mayores. Yo no quiero ser simplista y yo sé que puede haber mucha tensión y mucho dolor que se genera en los desencuentros que hay entre los hermanos, ¿no? Y a veces lo que cuesta superarlos, cuando nos pasa algún desacuerdo entre los hermanos de la iglesia, nos cuesta a veces más perdonar, más superar eso y restaurar la situación que se nos pasa a nuestra propia familia. Y aún leyendo el primer capítulo de Santiago y sabiendo que las pruebas que se superan nos van equipando de paciencia y de madurez, pues algunos de nosotros en las iglesias puede que nos falte todavía madurez, ¿no? Pero recordar que amar a los de la fe es un privilegio que solo tenemos los cristianos, solo tenemos nosotros. Así que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y si no sabéis dónde lo pone en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Primero los de la fe y después a los prójimos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía la canción de los niños, amor, amor. El evangelio de amor, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Nuestros prójimos más cercanos son nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros jefes, que algunas veces los jefes hay que darle de comer aparte, ¿verdad? ¿Cuántas veces habéis orado por vuestros jefes? Pues cuando más os moleste, más tenéis que orar. Ellos son quienes más nos conocen, ¿no? Toda esta gente próxima a nosotros, ¿no? Y mirar, las palabras solas no les sirven, ni una buena acción de vez en cuando tampoco. Tiene que haber vivencia. Tenemos que ser consecuentes. No hables, por favor, hermano o hermana, no hables de la paz de Dios o que Dios te da mucha paz si vas todo el día estresado, atacado o con cara de malas pulgas, cara vinagre, dice mi padre. ¿Sí? Porque lo que digas no va a ir de acuerdo con lo que tú sientes o con lo que tú reflejas o proyectas. No les niegues tu ayuda cuando te van a necesitar. Tendrás que estar ahí. Tendrás que darles tu tiempo, tus oídos, una sonrisa o un abrazo. Eso la verdad que podría ser agotador si tuviéramos que hacerlo solos, porque todos hemos tenido algún estrés en nuestras vidas. Pero Dios nos ayuda. Se trata de poner en práctica lo que aprendemos de Él y apoyarnos sobre el Señor para poder hacerlo. Y luego tenemos que ayudar y amar a los que están en necesidad. Misericordia es el amor de Dios en acción, es compasión, es práctica, es eficaz. La misericordia de Dios porque suple la necesidad de otras y alivia el dolor de los demás.
A veces, frente a las necesidades de los demás, pensamos, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Voy a orar. Pero oras. Hay que estar. También hay que estar. Dice Mateo en el capítulo 6, los versículos 19 y 20, dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden entrar, no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, o los deseos de tu corazón. Este es un tesoro que hacemos bien en guardar en depósito, pues lo más sensato que podemos hacer con tesoros terrenales es repartirlos y dar a otros una participación en esos tesoros. Así que seamos generosos, no guardemos tantas cosas que no nos sirven y que lo vamos amontonando por un si acaso, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces habéis limpiado el trastero y habéis tirado un montón de cosas? ¿Para qué habéis guardado tantas cosas si ahora esto ya ni me sirve ni nada, ¿no? El por si acaso. ¿Sabéis lo que pasa cuando viene la necesidad? Es que sabéis que tenéis ese artículo en algún sitio, pero os hace falta ya y no sabéis dónde lo tenéis guardando, y vais, cogéis o ponéis la chaqueta o cogéis el bolso, vais a la ferretería o a la tienda y compráis lo que os hace falta. ¿No sabéis la de clavos que mi padre tenía envueltos en papel de periódico cuando yo tuve que limpiar todo el mueble que tenía mi padre de herramienta? Cada vez que buscaba un clavo no lo encontraba y se iba a comprar más y los iba guardando ahí y nunca los encontraba. Al final, a la basura. Al final hay que tirarlo. Así que podemos practicar el ministerio de la tiración. Eso es un don nuevo que he descubierto, no está en la Biblia, pero funciona perfectamente. Cuando de vez en cuando haces un repaso por tus armarios, por tus roperos, por tu trastero, y todo lo que no sirve, todo lo que no has usado en un año o en 2 años, no lo vas a usar. Dalo, repártelo, quítalo. Pero antes que pongas tus vestidos o tus enseres fuera de servicio, procura bendecir a otras personas. No solo debemos tampoco compartir solo de lo que nos sobra o de lo que no usamos. Puedes compartir también lo que tenemos simplemente, o compartir lo que tenemos en abundancia. ¿Qué tienes en abundancia? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes afecto que no tiene dueño? ¿Estás sola? ¿Tienes inteligencia? Puedes compartir la inteligencia. ¿Tienes conocimientos? ¿Tienes don de oración? ¿Tienes experiencia en algo? Y quizá a lo mejor Dios te ha permitido pasar por una experiencia dolorosa y ahora ya la has superado y ya estás bien. Quizá puedes ser cercano para alguien que esté pasando por lo mismo que tú has pasado. Porque tú sí sabes cómo te has sentido y cómo se siente esa persona y lo que necesita escuchar. Bendice a otros. Recuerda mi frase: lo que me guardo, lo pierdo. Porque nadie lo va a usar, ni yo si quiero. Pero lo que doy, lo tengo. Mi hermana y yo, cada vez que nos vemos, compartimos cosas, ¿no? Y luego mi hermana no quiere tirar las cosas que yo le doy porque son mías. Yo nunca he tenido esas cosas más que cuando se las doy a mi hermana, porque son de Damaris. Y siempre serán, para ella siempre serán las cosas de Damaris. Lo que doy lo tengo, aunque lo tenga en otra casa, con otro hermano, con otro prójimo, con otro vecino. Abre, hermano, hermana, abre los ojos a la necesidad de otros. Porque fijaros, puede ser que África o la India o la China esté más cerca de tu casa que lo que tú piensas. Quizás está en la calle de abajo o en el portal de al lado. Yo no sé cuánto tienes, ni qué valores posees. ¿Vale? Yo te voy a preguntar, ¿cuánto tienes? Ni siquiera qué tienes para compartir.
Pero te digo una cosa, si tienes el amor de Dios, tu valor es 1. Añádele los ceros que sean o quita ceros. Pero aunque solo seas un 1, date a ti mismo, a ti misma, a los demás. Comparte lo que eres con otros. Porque solamente así serás muy bendecido, muy bendecida. Que el Señor esté con nosotros.